Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar con esta clase de hoy, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a ver hoy día el tema del sistema financiero. Bueno, cuando hablamos de sistema financiero nos referimos al conjunto de instituciones, normas, entidades que permiten trasladar recursos de un agente superavitario al deficitario. El superavitario es el que tiene excedentes de dinero, o sea, tiene más ingresos que gastos. Y el deficitario lo contrario, ¿no? Tiene más gastos que ingresos o de repente desea financiar algo, invertir en algo, ¿no? Por eso también podemos hablar del deficitario como inversionista y del superavitario como ahorrista. Entonces, bueno, estas dos personas o estas dos entidades, empresas, ¿no? Tienen en cierto modo coincidencia de intereses, coincidencia de objetivos, ¿no? Porque uno desearía prestar su dinero y el otro desearía obtener un préstamo, ¿no? Pero para que se dé ese intercambio hay dos posibilidades. Una es el mercado indirecto, que es el más conocido quizá. El mercado indirecto es cuando tú tienes un intermediario, entre ellos generalmente el banco, y tienes el mercado de dinero en el cual no hay propiamente un intermediario. Hay, claro, entidades que te ayudan a hacer el intercambio, sí, pero no hay un tercero. Y bueno, en el primer caso generalmente lo que se intercambia es dinero, o sea, dinero por dinero, dinero para ganar un interés. Y en el segundo caso lo que se intercambia son capitales, activos financieros, por ejemplo, bonos, acciones, entre otros. Entonces vamos a explicar primero el mercado indirecto y concretamente vamos a hablar del mercado bancario, que es lo que más conocemos, ¿no? Sistema bancario. Entonces, en ese caso, el superavitario lo que hace es depositar su dinero en un banco, deposita, ahorra, y con este dinero los bancos pueden prestar, ¿no? Al deficitario, que lógicamente es el que pide un préstamo. Entonces, repito, el superavitario ahorra, deposita y con eso el banco presta. Ahora, pasa un tiempo y el deficitario devuelve el préstamo más un interés, que sería este de acá, que se determina con una tasa. Y con esto hay dinero para que el superavitario retire su ahorro o depósito y también reciba un interés que se determina con una tasa, decíamos. Pregunta, ¿qué cosa será mayor? ¿El interés que el banco cobra al deficitario o que el banco paga al superavitario? ¿Cuál es mayor? ¿El interés que el banco cobra o el que el banco paga? A ver, ¿qué dicen ustedes, pues? Claro, el que cobra, ¿no? Muy bien. Y el que cobra este interés se llama tasa o la tasa, ¿no? Es la tasa de interés activa. La tía, le dicen algunos. Y este interés que el banco paga se conoce como tasa de interés pasiva, la TIP, tasa de interés pasiva. Entonces, ¿cuál es la ganancia del banco? La ganancia del banco es la diferencia justamente entre lo que cobra de pasiva y lo que cobra de activa sería y lo que paga de pasiva. Ya, esa diferencia se conoce como spread. En este caso sería spread bancario. Entonces, date cuenta que tener un banco es un tremendo negocio porque trabajas con dinero de otras personas, que son los ahorristas, y encima cobras un spread que en Perú es bastante alto. En Perú tenemos el segundo spread más alto de América Latina. O sea, los bancos cobraban 100, 110, 120% y ahora cobran, y pagaban, perdón, en el caso extremo, ¿no? Hasta 0.5, ni siquiera 1%. Ahora, esto de todas maneras ha cambiado un poco porque a fines del año pasado el Congreso
aprobó una norma, a pesar de la oposición de muchos sectores, de los bancos, de la SBS, etcétera, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, se aprobó que el Banco Central debía establecer un límite, un tope, ¿no? Bueno, en general, ¿no? Todo lo que son tasas activas, los créditos, ¿no? Y esto se ha establecido en 83.4%. Ahora, 83.4% sigue siendo un montón de plata, pero, o sea, con el porcentaje lo llevas a efectivo, ¿no? Pero de todas maneras es menos, pues, que lo tremendos, pues, 100, 110, 120% de tasas activas que se estaba viendo, ¿no? Pero bueno, igual seguimos teniendo un spread bastante alto. Y además que el sector bancario es oligopólico, que bueno, eso ya lo hemos visto antes, ¿no? Ahora, aparte del sistema bancario, la otra opción es el sistema no bancario. Ojo, dentro de lo que es indirecto, ¿eh? O sea, si queremos tener una visión general, diríamos, ¿no? El sistema financiero es directo o es indirecto. El indirecto puede ser bancario, que es lo que ya expliqué, o puede ser no bancario. Y ojo, dentro de lo que es bancario también tendrías la banca estatal, que es básicamente el Banco de la Nación, el Banco de la Nación, y tienes la banca privada, la banca múltiple, ¿no? Acá tienes como 16 bancos, ¿no? Te digo como 16 porque unos van entrando, otros van saliendo, ¿no? Por ejemplo, ahora último se ha anunciado que va a entrar un banco chileno. Entonces eso puede cambiar, ¿no? Uno menos, uno más. Pero de todos esos, los principales sabemos que son cuatro: BCP, BBVA, tenemos Scotiabank y también tenemos Interbank. Y de estos lo principal, el BCP. El BCP tú sabes que es parte del grupo Romero, la familia Romero, ¿no? Entonces date cuenta, ¿no? De la economía en general tenemos sector real y sector financiero. Lo principal, sector financiero. El sector financiero tenemos directo e indirecto. Del Perú, lo principal es indirecto. De indirecto tenemos bancario y no bancario. Lo principal, bancario. Y dentro del bancario tenemos banca estatal y banca privada. Lo principal, la privada. Y dentro de la privada tenemos 16 bancos, los principales cuatro. Y de esos cuatro, el principal BCP. Entonces, es para que veas el peso que tiene el Banco de Crédito en la economía del Perú. Y no solamente en la economía, incluso en la política. El poder económico también está ligado al poder político, ¿no? Entonces, ellos son, como dicen algunos, los dueños del Perú. Ojo, no significa que sean los más ricos, ¿eh? Porque hay gente que tiene más plata que la familia Romero, pero sí, su poder en el país es incuestionable, ¿no? Pero bueno, ya iremos ampliando. Lo concreto es que yo te he explicado lo bancario. Ahora vamos a hablar del no bancario. ¿Quiénes están en no bancario? No bancario están, por ejemplo, las cajas, ¿no? Que puede ser caja municipal, caja rural. Funcionan similar a esto, solamente que en el caso de la caja municipal está administrada por una municipalidad, pues valga la redundancia, ¿no? Pero en este caso son municipalidades provinciales. Por eso todas las cajas que tú conoces son de provincias, pues, ¿no? Caja Piura, Caja Huancayo, Caja Sullana, Caja Arequipa, etcétera, ¿no? Municipalidad provincial. Y en el caso de las cajas rurales, mira, estas sí son entidades privadas. Ya algunos piensan, ah, ya, debe ser como la caja municipal, ¿no? No, son entidades privadas. Pero como su mismo nombre te lo está diciendo, están especializadas en dar préstamo a las personas del sector rural, ¿no? Y las principales actividades económicas del sector rural son, por ejemplo, la agricultura, la ganadería. Pues a ellos les prestan. Ahora tú dirás, profe, pero no le pueden pedir un banco.
podrían pedirle, pero es bien difícil que un banco preste a este tipo de personas o para este tipo de actividades. Porque los bancos, una de las cosas que le interesa es que la persona a la que le presta tenga ingresos regulares. ¿Eso qué significa? Que pueda probar que todos los meses va a tener un cierto ingreso para poder pagar. Caso típico, un profesional. Tú, por ejemplo, de acá a unos años vas a ser ingeniero. Entonces, supongamos que ganas 6.000 soles al mes. Ahí 6.000, pero un ingeniero no es mucho, ¿ah? Para otros sí es bastante, pero de repente no es mucho. Pero no importa. Lo que importa es que todos los meses te van a pagar 6.000. Entonces el banco sabe que tú les puedes pagar al mes una cuota de 300. Normal. En cambio, la agricultura, ¿cómo es? En la agricultura tú tienes periodo de siembra y de cosecha. Entonces, en la siembra no ganas nada. Todo es pura inversión. Recién cobras al final, cuando se vende el producto. Ahora, puede ser que sumado todo, tú ganes más plata que un profesional, el agricultor o el empresario agrícola. Pero el banco no se va a arriesgar porque no le puedes pagar todos los meses. Entonces, ¿quiénes les prestan? Las cajas rurales. Las cajas rurales conocen el negocio, están ahí. Generalmente en Lima no vas a ver, sino justamente en la zona rural. Bien, luego tenemos, por ejemplo, las financieras. Las financieras generalmente pertenecen a un grupo económico más grande. Ya, por ejemplo, podemos hablar eh, de lo que es la tienda O y la financiera O, ¿no? Seguramente han oído hablar de la financiera o la tienda O, de lo que antes se llamaba OESLE, pues, ¿no? Pues la tienda O, ¿qué cosa es? Es lo que se conoce como tienda por departamento, ¿no? O sea, es donde tú compras ropa, eh, tú compras, por ejemplo, electrodomésticos, ya. Eso, ¿no? Como Ripley, como Saga. Pero, claro, por esta actividad tienen ganancias. Y al tener ganancias son como cualquier superavitario, ¿no? En el sentido de que dicen, ah, ya, ¿y qué voy a hacer con la plata? ¿Lo voy a poner en un banco peruano? No, pues no quiero que me paguen 0,05%. Entonces, lo que hacen ellos es crear una entidad porque la tienda O no ha sido hecha para dar préstamos, ¿no? La tienda O es para vender ropa. Entonces, ellos mismos crean una entidad llamada, en este caso, Financiera O, ¿no? Vos te digo que pertenecen a un grupo más grande. Entonces, tienda O, que es el superavitario, le da el dinero a Financiera O y con esto Financiera O presta a los deficitarios, a la gente. Y bueno, al cabo de un tiempo, ya pues lo mismo que hemos explicado antes, ¿no? Al cabo de un tiempo el deficitario devuelve con un interés y la tienda o recupera su dinero con un interés. Pero bueno, todos quedan, todos son parte de lo mismo, ¿no? O a veces queda acá mismo la financiera, ¿no? Pero lo concreto es que no están las financieras tan preocupadas por, en este caso, por captar gente, ¿no? O sea, ellos más están preocupados por buscar a quién darles los préstamos, ¿no? Eso sí. Y bueno, también tenemos ahí las EPIMES. Las EPIMES, también su mismo nombre lo dice, son empresas que contribuyen o facilitan los préstamos a la pequeña, son entidades, mejor dicho, ¿no? Que facilitan préstamos a la pequeña y microempresa. Ahora, ¿por qué las pequeñas empresas no van a un banco, a una caja municipal? Ya es un caso parecido a la de las cajas rurales, ¿no? O sea, los pequeños comerciantes, los emprendedores, como se le dice ahora, o los pequeños ambulantes, no tienen siempre cómo probar sus ingresos, ¿no? Por ejemplo, afuera de la universidad, me acuerdo, había unas señoras que vendían desayuno. Ya, esas señoras, si quieren que su negocio crezca, van a necesitar un préstamo.
Y cuando el banco les pregunte cómo vas a pagar, bueno, no tienen cómo probarlo. O sea, ellas pueden que ganen sí su platita, pero no tienen un libros contables, no tienen registros, no tienen boletas, ¿no? Entonces los bancos no les prestan. Pero estas entidades sí, porque también se han especializado en ese tipo de público, en ese tipo de clientes. Ahora, ¿cómo funcionan las pymes? Mira, las pymes no captan ahorros, ¿no? Trabajan con su propio dinero. Ahora dirás, profe, pero si no captan ahorros, ¿de dónde sacan la plata? Ya, en principio, o sea, cuando empezó esto de las pymes hace varias décadas, el dinero venía de la cooperación internacional, o sea, ayudas de afuera. Pero ya con el tiempo ellos han incluso desarrollado su propio, o sea, su propio fondo, ¿no? La gente ha ido pagando, con eso te prestan, ¿no? Pues como que se han ido independizando. Y bueno, finalmente tienes las cooperativas de ahorro y crédito. Mira, las palabras cooperativa, mutual, eh, algunos hablan, pues, por ejemplo, de las derramas, ya son términos similares, ¿no? Funcionan de manera prácticamente igual. Te digo esto porque para que entiendas cómo funciona la cooperativa, yo te voy a poner el ejemplo de la derrama magisterial, que es la quizás más conocida, a la que ha ido mejor. A ver, la derrama magisterial es la cooperativa de los profesores de la escuela pública. Los profesores de la escuela pública no ganan mucho dinero, pero sí son un montón de gente. Es más, creo que es el gremio con mayor cantidad de afiliados, ¿no? Bueno, en general se estima que son más o menos 500.000 los profesores de escuela pública. Entonces son un montón, pero no ganan mucho, ¿no? Ahora, como cada uno pone un poco de su sueldo, entonces ahí sí se hace un gran fondo, ¿no? Una gran cantidad de dinero. ¿Y qué hacen con ese dinero? Prestar. ¿A quién? A ellos mismos, pues. O sea, a los miembros de la cooperativa. Entonces, tú, si eres parte de una cooperativa, una derrama en este caso, aportas y también puedes recibir los préstamos. Ahora, obviamente, como el dinero es de los mismos, o sea, los mismos que piden prestado, entonces las tasas no son tan altas, ¿no? En la cooperativa a los socios no les van a cobrar 100, 80, 70, sino que es algo bastante menor. Entonces, en ese sentido, el sistema de cooperativas pues es muy superior, muy superior. Pero claro, tú dirías allá, pues, profe, entonces las cooperativas son la voz, full cooperativas. Sí, pues, pero así parezca redundante, pero para que funcione ese sistema se tiene que cooperar, o sea, un ánimo verdadero, genuino, sincero de cooperar. Por ejemplo, si tengo que pagar mis cuotas, las pago. Si tengo que pagar el préstamo, lo pago. Y si me eligen de directivo de la cooperativa, entonces tengo que hacer una gestión honesta, transparente. Pero lamentablemente se ha visto en casos de las cooperativas que muchas veces no ha sido de esta manera, ¿no? Personas querían solamente beneficiarse de la cooperativa, algunos eran electos dirigentes, se corrompían. Y bueno, todo esto era posible, entre otras cosas, porque antes, hasta hace unos años, la SBS no supervisaba a las cooperativas. ¿Por qué? Porque no se entendían como un sistema, como parte del sistema financiero. Se entendían básicamente como un mecanismo de solidaridad, de apoyo entre los integrantes. Pero a partir de 2018 ya se incluyeron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que malos elementos, y bueno, ligados a un partido político, ya tú lo puedes buscar en internet, pero que generalmente tiene esos vínculos con el narcotráfico, ¿no? Entonces el Congreso descubrió que estos malos elementos lo que estaban haciendo es utilizar las cooperativas para lavar dinero, ¿no? Por ejemplo, yo pongo, no sé, creo mi cooperativa y pongo que tiene 500 socios. En realidad tiene 20, ¿no? Pero los otros son fantasmas, pues es solamente para que la plata del narcotráfico entre y, bueno, parezca ya que es de fuente legal. Entonces el Congreso, en una de las pocas cosas buenas que hizo, le dijo, no sabe qué, eso no pasa y ahora nosotros lo vamos a fiscalizar. Y bueno, en el caso de COFIDE, mira, COFIDE no es propiamente una entidad que te preste dinero a ti, pero se le incluye porque
es parte de la llamada banca de segundo piso. Y tú dirás, profe, ¿qué cosa es eso? Ya, pues la banca de segundo piso es cuando un banco presta a otro banco. O sea, COFIDE presta a los bancos para que te presten a ti. ¿Ya? Es para eso, ¿no? O sea, yo no puedo ir a COFIDE en todo caso, pues, ya, señores, présteme, ¿no? Ellos le van a prestar, bueno, en realidad al sistema financiero, sobre todo, más que los bancos, creo que le prestan más a estas, ¿no? Las financieras, las pymes. De las cosas que el COFIDE les da plata a ellos para que te presten a ti. Por eso se llama, repito, banca de segundo piso. Pero en general, con las pequeñas diferencias que acabo de explicar, el sistema indirecto funcionaría de este modo, ¿no? Que es lo que ya hemos explicado. Bien, ¿alguna consulta hasta acá o alguna duda? ¿Estamos claros? Ya, muy bien. Ahora vamos a conversar un poco sobre las llamadas empresas especializadas. Mira, estas empresas no son pues como los bancos, como las financieras. No es que directamente otorguen préstamos, pero sí se les considera parte del sistema financiero porque en muchos casos el dinero se invierte. A ver, para que me entiendan mejor. Por ejemplo, podemos hablar del sistema de AFPs. El sistema de AFPs es parte del sistema de pensiones o llamado sistema previsional y también es parte del sistema financiero. Bueno, mejor vamos paso por paso. Vamos paso por paso. Cuando nosotros hablamos de un sistema de pensiones o llamado sistema previsional, la persona tiene dos opciones. Tú, por ejemplo, tú de acá a unos años nomás, cuando empieces a trabajar, te van a decir ya, ¿quieres AFP o lo ONP? Y eso lo tienes que pensar bien porque prácticamente lo decides una sola vez en tu vida, eh, porque ya luego cambiarse es poco complicado. Entonces, piénsalo bien. Hay jóvenes, yo he visto que porque va unas señoritas simpáticas a la universidad y te regalan un tomatodo y afirmas por la FP, ¿no? Y al final no saben. Ya mira, ¿cómo funciona esto? Si yo entro a trabajar en una empresa que es formal, por obligación tengo que aportar 13% de mi sueldo. Ahora, si yo escojo la ONP es solamente lo que se llama solidaridad intergeneracional. ¿Qué significa? Que con el dinero que yo pago hoy, me están pagando a los jubilados actuales. Por ejemplo, mi papá ya es jubilado. Entonces, con lo que yo trabajo y genero, pago mi 13%, le pagan a él su pensión. El dinero pasa de una generación a la otra. Ahí no hay inversiones, no hay tasa de interés, nada, ¿no? Entonces, no podemos hablar de parte financiera. Ahora, la otra opción es la AFP. Ambos son parte, repito, del sistema de pensiones, pero solo la AFP es parte del sistema financiero. Ahora tú dirás, y profe, ¿por qué? Ya, pues porque la AFP, ¿cómo funciona? Ya no hay un fondo común, ya no hay solidaridad intergeneracional, no hay nada de eso, ¿no? Lo que hay es una cuenta donde tú depositas todos los meses o bueno, durante el tiempo que estás trabajando. Entonces, esa cuenta se va llenando de dinero, se va cargando, diríamos, pero la AFP no va a esperar hasta que te jubiles para usar el dinero, ¿no? Ese no es el negocio, pues. Vamos a suponer que tú empiezas a trabajar a los 20 años, te quieres jubilar a los 60 años ya, entonces la AFP no se va a sentar a esperarte 40 años, ¿no? Lo que hacen las AFPs es invertir tu dinero, invertirlo, ¿no? Y claro, si la inversión sale bien, entonces los dos ganan y tu fondo crece. Por eso es que mucha gente prefiere la AFP, porque dice, oye, no, mira, acá mi dinero crece, entonces mi jubilación va a ser mayor. Es cierto. Pero por otro lado también, si va mal, el fondo se reduce, tú recibes menos pensión. Ahora, acá en el Perú la situación es incluso más compleja porque como dicen algunos, cuando ganan, gana la AFP y ganas tú. Pero cuando pierden, solamente pierdes tú. Porque la AFP siempre cobra por sus servicios, ¿no? Ojo, o sea, la AFP siempre gana, ¿no? Entonces, si las inversiones salieron mal,
Si las AFP, por ejemplo, prestaron dinero para un proyecto o invirtieron en bonos, acciones, y eso salió mal, entonces tú eres el que carga con el muerto, como dicen, ¿no? Entonces, si tu fondo se reduce mucho, pueden pagarte, así como podría pagarte mucho más que la ONP, también podría pagarte mucho menos. Entonces, básicamente así funciona. ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a depender que escojas uno u otro? Bueno, va a depender un poco de los riesgos que quieras asumir. Generalmente en las finanzas decimos que más rendimiento es más riesgo, ¿no? O sea, la AFP puede pagarme más, pero también hay un riesgo que me pague menos, ¿no? Pero bueno, te la puedo jugar, como dicen, ¿no? En cambio, la ONP es casi seguro lo que te van a pagar, pero ese monto es bien bajo. Eso sí, ¿no? Al día de hoy, creo que el que más recibe en la ONP le dan 800 soles. Y 800 soles no es ni un sueldo mínimo, ¿no? Pero de todas maneras lo vas a recibir, ¿no? Salvo que nos quedemos sin gente que aporte, ¿no? Por eso es importante que más gente entre a la ONP. En mi caso, ¿no? Los de la AFP, bueno, ya sabes cómo es la situación. Ahí sí es su propio dinero, no importa mucho si la gente entra o no. Y bueno, algo parecido es esto de las empresas de seguros, solamente que aquí no es que hay un fondo, sino que tú contratas un seguro, por ejemplo, un seguro de accidentes, ¿no? Si tengo un accidente o fallezco, ya entonces me van a reconocer, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo he pagado seguro toda mi vida y no tengo ningún accidente? No me devuelven, ¿no? Bueno, hay algunas empresas que ahora están ofreciendo devolver, pero normalmente no te devuelven. Entonces, claro, en la empresa de seguros habrá gente a la que sí tendrá que darle dinero, devolverle o cubrirle su medicina, etcétera, porque se accidentan, pero en sumas y restas salen ganando, y ellos también esas ganancias las invierten. Porque cuando la empresa de seguros se da cuenta de que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, podía ser que muera más gente que la que ellos habían previsto, entonces lo que hacen es cortar el seguro. Y listo, no se hace ningún problema, ¿no? O sea, ellos nunca van a ir al piano. Y bueno, así tenemos algunas otras empresas más, pero ya digamos, esos son temas un poquito más especializados. Aunque bueno, podemos comentar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, lo que dice empresa de arrendamiento financiero. Estas son las famosas empresas de leasing, dicen. Leasing se escribe, ¿no? Leasing. Ahora, el leasing hay de varios tipos, ¿no? Generalmente el más conocido es el leasing vehicular, pero también hay, por ejemplo, para propiedades. A ver, ¿cómo es esto? Mira, supongamos que yo tengo un negocio y quiero comprar un vehículo para repartir mercadería. Entonces, una opción es que me den el dinero y yo compre el vehículo, ¿no? O sea, el préstamo normal, típico, diría. La otra opción es que a mí me den el vehículo, ¿no? A mí lo que me interesa es el vehículo, ¿no? Entonces ya de repente no me dan la plata, sino que vienen y me dicen, mira, acá está el vehículo. Ahora yo diré, uy, qué bacán, que me gané la tinca. No, sino que ellos es como que te están prestando, ¿no? Te están dando que tú uses el vehículo y mientras lo usas les vas pagando. Obviamente se entiende que las cuotas que te van a poner implican que terminas pagando más que lo costó la empresa, ¿no? Si la empresa compra la camioneta por de repente 300.000, ya a ti te la hace pagar por 400.000, por decirlo, ¿no? Por exagerar un poquito. Ya. Y lo otro son las empresas de factoring, decíamos, ¿no? La palabra factoring viene de facturas. ¿Y cómo es que la factura se convierte en un instrumento de crédito? Mira, esto es muy común cuando hacen tratos, negocios grandes con negocios pequeños, o sea, los famosos proveedores de los negocios pequeños. A ver, ¿cómo es esto? Por ejemplo, yo tengo mi librería acá en mi barrio y yo necesito 50 cuadernos Loro. Entonces viene la empresa Loro y me dice, ya, mira, yo te voy a dar los 50 cuadernos. Bueno, se supone que me tienes que pagar tanto, ¿no? Entonces yo les diré, miren,
Yo encantado de pagarles, pero no tengo dinero. ¿Cuándo voy a tener dinero? Cuando venda estos cuadernos. ¿Cuántos días van a pasar? Más o menos 45 días. Entonces, algunas empresas te dicen, ya, mira, yo te dejo la mercadería y cobro en 45 días. Pero no vamos a hacer el trato de palabras, ¿no? Tú sabes que las palabras se las lleva el viento. Entonces, en la factura vamos a considerar esto, ¿no? Por cobrar en 45 días. Entonces, Loro se lleva la factura y el otro, la librería, se queda con los cuadernos. La factura es como el documento con el que va a cobrar en 45 días. Pero puede ser que en 45 días ocurran muchas cosas y de repente en el día 10 nomás los del oro necesitan su dinero. No, uy, necesitamos cobrar, pero hemos quedado 45 días, ¿no? Y recién hemos pasado 10. Entonces, ya tú tienes un primer financiamiento, ¿no? Porque yo tenía que, o sea, si te das cuenta, esto sí es parte de ese beneficio, porque en principio la librería tendría que haberle pagado al oro el primer día, pero le va a pagar en 45 días. Entonces, es como que le prestaron el dinero 45 días, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Ahora, por el otro lado, ¿qué haría la empresa Loro, la que tiene la factura? Diría, uy, ya vamos a suponer que la factura es equivalente a 1.000 soles. Entonces dice, yo necesito ya, de repente no los 1.000, pero algo de plata necesito hoy. Entonces van a una empresa de factoring, que generalmente trabajan con los bancos, y le dicen lo siguiente, ¿no? Mira, acá está la librería, y ahí acá está, decíamos, la empresa Loro, por decir, ¿no? Entonces, Loro le dio a ellos cuadernos, y la librería no le dio dinero, sino le dio una factura. Ahora, esta factura está consignada el monto, que nuestro ejemplo es 1.000, y el tiempo, que son los 45 días. Ya, pero este loro necesita no en 45 días, necesita en 10. Entonces se va a la empresa de factoring y la empresa de factoring le dice, ya, mira, dame tu factura y a cambio de eso yo te voy a dar dinero, pero te voy a dar solamente 700, por decirlo. Descartas el negocio, ¿no? El negocio está en que la empresa de factoring, perdón, compra facturas y esas facturas las va a cobrar al cabo de un tiempo, ¿no? O sea, las compras más baratas y ellos las van a cobrar. Bien, ¿alguna consulta o duda sobre las empresas especializadas? Eso es como algo complementario, en cierto modo, lo que ya se explicó. Vamos a hablar ahora sobre el mercado directo. Mira, el mercado directo, acá tenemos un cuadro, ¿no? Es el que se da en la Bolsa de Valores de Lima. Así de sencillo. No es que se dé en la calle, no es que se dé en las placitas. Cuando yo digo que es directo, no significa pues que me lo encuentro en la vereda, no. Sino que quiere decir que no hay un tercero. Está en la sociedad gente bolsa, sí, pero no actúa como un tercero. A eso se refiere. Y bueno, acá decíamos que lo que se transa son activos financieros. Los activos financieros pueden ser bonos o pueden ser acciones, entre otros, ¿no? Esos son los más conocidos. Bonos y acciones. Ahora, ¿cómo funciona esto? A ver, vamos a hacer una explicación, porque en ambos casos es prácticamente lo mismo, ¿no? A ver, vamos a ver, bueno, acá creo que no. Vamos a hacer mejor un esquema aquí abajo. Ya. ¿Cuáles son los participantes? En principio los mismos, ¿no? Tienes un superavitario y tienes un deficitario.
Entonces, el superavitario le da dinero al deficitario y el deficitario, ¿qué le entrega a cambio? No le va a entregar un producto, ¿no? Lo que le va a entregar a cambio son activos financieros, que como ya te dije son bonos y acciones en nuestro ejemplo, ¿no? Bonos, acciones. Bonos y acciones, ¿no? Ahora, eso se llama activos financieros, no te olvides. Ahora, tradicionalmente esos activos financieros eran papelitos, aunque ahora ya pues todo es virtual, ¿no? Pero tradicionalmente eran papelitos. Ahora te digo, ¿por qué razón alguien daría dinero para que a cambio le den papelitos? Ya, lo que pasa es que esos papeles no son papel cualquiera, ¿no? Esos papeles van a contener, por ejemplo, un valor, ¿no? ¿Cuánto pagan los bonos? A ver, para que me entiendas mejor, supongamos que yo compré 100.000 de bonos, ¿no? $100.000 de repente, o en soles, como quieras, ¿no? Ya, compré bonos por valor de 100.000. Entonces, yo pagué por los bonos 100.000, pero en el documento de repente dice 110.000. Entonces, el precio sería 100.000, pero el valor que está establecido del bono sería 110.000. Entonces, si yo pagué 100.000 y no, el bono dice 110.000, quiere decir que estoy ganando 10.000 por la tenencia de este papel. Ahora, ¿qué más consigna el bono? Consigna, por ejemplo, la fecha en la que se va a pagar, las formas en las que se va a pagar, de repente por cuota o en una sola armada. Esa información tiene. Entonces, por eso es que la gente compra bonos, para ganarse la diferencia entre el precio que pagó y el valor. En el ejemplo, si yo pagué 100.000 y gané, y el bono obtuvo 110.000, entonces en sí yo gané 10.000, la tasa de interés fue 10%, ¿no es cierto? Ya pues. Entonces, ¿quiénes pueden ser superavitarios? En realidad cualquiera. Cualquiera bien asesorado, ¿no? O sea, cualquier persona, empresa, entidad, incluso países, fondos de inversión, compra papeles, bonos y acciones. Ahora, ¿quiénes son los deficitarios? Ya acá sí hay que delimitar. En principio, los deficitarios serían las empresas y el gobierno. Las empresas y el gobierno, porque ambos pueden emitir bonos. En el caso del Perú son los famosos bonos soberanos. Ahora, en el caso de las acciones, ahí sí solamente son empresas, ojo. Mm, Las empresas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Vamos poniendo acá, bonos y acciones. Ya, entonces, mira, los bonos se conocen como instrumento de renta fija y las acciones como renta variable. Ya esto voy a explicar al final. A ver, ¿cómo es eso? Mira, en el caso del bono yo te dije que ahí hay una cantidad que está consignada y eso me van a dar.
¿no? La única situación que impediría esto es que la empresa quiebre. Ya, pero es un caso muy extremo, ¿no? Normalmente me van a pagar. Ahora, en el caso de las acciones se llama renta variable, ¿por qué? Porque la ganancia que voy a obtener ya no va a ser un interés. En este caso, el bono paga intereses, sino que las acciones son equivalentes a propiedad. ¿Ya? Eso también creo que es bueno decirlo. Las acciones equivalen a propiedad. Entonces, cuando yo compro propiedad de un negocio, obtengo derecho a qué? A ver, ustedes, por ejemplo, tú intentas hacer un negocio con tus amigos. Esa plata que tú pusiste al negocio te da derecho a qué? ¿Alguna idea? Bueno, tus compañeros y tú, tus dos compañeros y tú deciden hacer una empresa para vender postres. Ya, entonces, tú que ya pusiste tu platita ahí, tienes derecho a qué? Bueno, tienes derecho a recibir parte de las ganancias, pues, ¿no? Porque ya estás ahí, ya estás aportando. Entonces, esa parte de las ganancias de la empresa se llama dividendos, claro, proporcional a lo que tengo, ¿no? Si yo compré 5%, creo que les dije, ¿no? De las acciones de la empresa, entonces mi dividendo va por ahí, ¿no? Ahora otros que tienen más, obviamente van a cobrar más, ¿no? Pero bueno, entonces, el bono, la acción, en conclusión, lo que cobra no son intereses, sino son dividendos. Esto que te acabo de explicar, que te digo que eh, lo que es renta variable, tiene que ver con los dividendos. Lo que me pagan son dividendos. En otro caso, son intereses. Y bueno, otra diferencia sería que el bono generalmente tiene un periodo de corte, digamos, definido, ¿no? Por ejemplo, de acá, lo máximo que he visto son 100 años, por ejemplo, ¿no? De acá a 100 años se va a ir pagan. En cambio, las acciones no. O sea, las acciones tú podrías, claro, cuando sea presencial, podrías, ¿no? Yo podría decir, pues, por ejemplo, o sea, a ver, lo que quiero que entiendas, mejor te lo voy a explicar de otra manera. Lo que quiero que entiendas es que la acción, mientras yo la tenga, me va a seguir pagando. En cambio, el bono tiene una fecha de corte, una fecha de maduración, se llama. Supongamos que el bono sea 10 años, pero la acción, esto, digamos, no tiene un límite, ¿no? Puede pasar muchos años y vamos a seguir teniéndolo. Y lo de renta variable creo que ya se entendió, ¿no? Es variable porque va a depender de cómo le vaya a la empresa, ¿no? Por ejemplo, como te digo que son parte de las ganancias, si la empresa tiene muchas ganancias, le va bien, entonces mi dividendo es alto, mi porcentaje equivale a más dinero. Ahora, si no le va tan bien, entonces mi dividendo vale menos, ¿no? En valores totales ya. Y si la empresa le va mal, entonces a mí me va pésimo. ¿Por qué? Porque si no cobro nada, encima he invertido y no estoy generando. Ahí, entonces, en conclusión, ya no, o sea, el resultado es muy cambiante, ¿no? Por eso se llama renta variable. Ahora, tú miras, profe, y cuando hablamos del mercado no hablamos de oferta y demanda, sí, pues lo que pasa es que si te das cuenta, deficitario también lo podemos llamar emisor, ojo, porque ese sería el que emite los bonos o emite las acciones, este es emisor. Y el de acá se llama tenedor, porque, bueno, su mismo nombre lo dice, porque es el que tiene el bono de la acción. Pero ¿qué pasa si este superavitario no quiere tener el bono o la acción? Entonces lo puede revender, ¿no? Lo puede revender a un tercero, a un cuarto, a un quinto, etcétera. Entonces, lo que quiero que entiendan en primer, digamos, para ir cerrando más bien, es que
Digamos, esto no es necesario tenerlo toda la vida. Claro, en el caso del bono, eso tiene un periodo de vida. En el caso de la acción, pues es permanentemente, ¿no? Yo puedo tener acciones en empresas hasta que me muera, incluso las puedo heredar. Pero también hay personas que ganan por la diferencia entre comprar y vender. Es como cualquier producto, ¿no? Yo lo compro a un precio, lo revendo a un precio mayor y me gano una diferencia. Así también funciona acá. Eso que tú ves en las películas de Wall Street, habrás visto alguna de ellas. Esa gente corriendo, comprando y vendiendo ya. Eso te muestra justamente cómo trabajan ellos, ¿no? También ganan diferencia de comprar y vender. Y bueno, finalmente vamos a hablar del mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es la primera emisión. Ya acá también está como un pequeño resumen, ¿no? Bueno, todo esto es lo que estoy hablando ya, ojo, por eso es que ya no lo he enfocado, pero el mercado primario diríamos que es cómo empieza, ¿no? Cómo se financia el emisor, en este caso el demandante de dinero, ¿no? Y bueno, por otro lado, tienes el mercado secundario, que son las ventas posteriores, ¿no? De los valores ya emitidos. Entonces, siempre están presentes esos dos mercados, pero a ver, un poco para ver si me han entendido. Si tú tuvieras entre comprar bonos y comprar acciones, ¿qué comprarías? A ver, díganme ustedes. Si ustedes tuvieran de comprar bonos y comprar acciones, ¿qué comprarías? ¿Alguna idea? ¿Nada? Bueno, eso va a depender, ¿no? Esa pregunta es más o menos como la de la ONP y AFP, pues. ¿Qué prefieres, ONP o AFP? La ONP paga menos, pero es más seguro, ¿no? La ONP, perdón, ¿no? La AFP paga más, pero también puedes perder. Y acá lo mismo, el bono, el monto que está establecido te lo van a pagar sí o sí, salvo que la empresa quiebre. Ahora, las acciones pueden pagar más, en la medida que los dividendos sean más altos. Pero también si la empresa mal, pues, también si la empresa le va mal, puede irse al piso y no pagarte nada. Encima la acción cae la acción de una empresa de ese tipo cae de precio, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Va a depender de cuánto riesgo quiero asumir. Lo que hacen generalmente los inversionistas es combinar un poco de bonos y un poco de acciones. No te olvides que este mercado lo supervisa la SMB, Superintendencia de Mercado de Valores. Y todo lo que estamos hablando hoy es formal, ¿eh? Porque también tienes los prestamistas informales, incluso los ilegales, ¿no? Los ilegales ya es todo, los préstamos que le llaman, pues, que son realmente extorsionadores. Ya, todo eso está fuera del ámbito de la SBS y la SM. Y bueno, para finalizar, podemos comentar un poco sobre los tipos de crédito. Mira, ya sabemos qué es el crédito, ¿no? Solamente vamos a distinguir por los plazos, corto, mediano y largo plazo. Corto plazo generalmente es un año, mediano plazo es de 1 hasta 5 años y largo plazo es más de 5 años, ¿no? Entonces, esa es una opción. Ahora, generalmente el crédito de corto plazo es un crédito de consumo. El de mediano plazo es un crédito de inversión o también llamado crédito de producción, ¿no? El capital de trabajo que le dicen los pequeños empresarios. Y el de largo plazo generalmente es un crédito hipotecario. Y bueno, eso también está asociado a las tasas porque el de corto plazo generalmente tiene una tasa mayor que el de mediano plazo y que el de largo plazo. O sea, el préstamo que digamos, que es más caro y que encima hay que pagarlo más rápido es el de corto plazo. Y el de corto plazo suele ser de consumo. Y eso no es un buen negocio, porque pero consumo que es, me compro un televisor, me compro un pantalón y eso, después qué plata te genera, no te genera nada. En cambio, en un crédito de inversión, de producción de capital de trabajo, ahí sí, porque
Yo, por ejemplo, tengo mi taller, compro máquinas, ya con eso produzco, tengo ingresos y pago el préstamo. ¿Te das cuenta? Y el de largo plazo, bueno, de largo plazo, si tomamos de ejemplo el hipotecario, es por motivos de vivienda, ¿no? Acá en el Perú, en Lima sobre todo, las viviendas están muy caras, entonces la gente se ve obligada a sacar préstamos que de repente no va a pagar tanto interés, pero sí lo va a pagar en muchos años. Entonces, eso es lo que gana el banco cuando te presta para eso, ¿no? Y bueno, tú que quieres tener una casa, como dicen, digna y propia, ya, pues, aceptas eso, ¿no? Bien, entonces miren, antes de que nos gane el tiempo, acá tienen las claves. Ya creo que he explicado casi todo. Ahí tienen las claves. Voy a comentarles rápidamente sobre el examen porque es un pedido del coordinador general. Bueno, ya ustedes habrán revisado también, ¿no? Mira, esta pregunta, por ejemplo, era fácil, era sobre la inflación. Solamente toda la enunciado era para que entiendas que el tema era la inflación. Entonces te dice, ¿su cálculo pertenece a la política fiscal? No. Eso corresponde a la teoría económica macroeconomía. ¿La macroeconomía estudia sus causas? Sí, ¿no es cierto? Estudia sus causas. Uno de los motivos puede ser la disminución de los costos, no es aumento de los costos. Su control es parte de la teoría económica, no sería en todo caso de la, más bien la otra parte, ¿no? La parte normativa. Entonces, tienes falso, verdad, falso, falso. Si alguien tiene alguna duda, pregunta nomás, ¿eh? Para que no se vaya con esto a su casa. La 6. Enrique Hernández, ya. Esa sí es directa, ¿no? Porque te dice que este joven aprendió a cocinar y ya, pues ya se acostumbró, ¿no? Entonces, las costumbres tienden a fijarse, ¿no es cierto? Ya. Esta sí creo que la hizo la mayoría. La tercera era fácil, pero también ha habido bastantes errores. Te dice, según el modelo circular, Juancito, si él es trabajador, él ofrece su trabajo, ¿no es cierto? Y las empresas lo demandan. Lo contrario con el mercado de bienes, pues, ¿no? Porque acá las familias ofrecen y las empresas demandan. En el mercado de bienes, las familias son oferentes, son demandantes más bien, ¿no? Entonces ya te queda solamente esta clave y esta clave, ¿no? Ahora, luego dices, recibe su primer sueldo. Primer sueldo más ingresos, más demanda, ¿no? La demanda se expande, o sea, la B. Luego dice, a finales de julio ya. Esto te habla de los billetes y monedas, o concretamente te habla de los billetes de 10 soles, Chabuca Grande, y 100 soles, Pedro Pablo. Entonces te dice, ¿estos billetes pertenecen al M2? Sí. Profe, pero no son M1 ya, pero no te olvides que el M2, ¿qué cosa es? Es M1 más los llamados depósitos a la vista, ¿no? Están dentro de. Luego dice, ¿el BCR realizó un cambio del valor extrínseco? No, no cambió. Un billete de 10 de Chabuca compra lo mismo que un billete de 10 de Quiñones, ¿no? Luego dice, dichos billetes son de curso legal, pero sin ningún valor extrínseco, no. El valor es poco, pero existe, es mínimo, pero hay. Pero acá dice sin ninguno, entonces no. Y finalmente dice, el poder adquisitivo de estos nuevos billetes es mayor a los originales. No, es exactamente igual, compras las mismas cosas. Por ende, acá la solución era solo una. Luego nos dice, a finales del partido de la selección, bueno, ya ese es el distractor, ¿no? Lo concreto es que te dice que hay pocas empresas de apuestas, pocas son oligopolios, ¿no es cierto? Y entonces te queda la B y la E. Y luego te dice, ¿no? ¿Qué pasa si les quitan los impuestos? Aumenta la oferta, ¿no? Entonces ya está la B. Bueno, pero para completar, luego dice, la computadora que utilizan para hacer las apuestas, ¿qué sería? Bien de capital, ¿no? ¿Por qué? Porque bien de consumo es el que ya tú le das un uso final. Si hubiéramos puesto la computadora, lo utiliza para hacer sus trabajos, Pedrito ya, bien de consumo. Pero si Pedrito se va a apostar, entonces está generando otra actividad bien de capital. Bien, jóvenes, esto era todo sobre las preguntas. Espero que hayan resuelto bien y si no, tienen todavía de acá a un par de semanas para reivindicarse. Así que vuelve a venir economía, esta va a ser el parcial. Listo, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.